¿Cómo están, amigos, amigas? Me agarraron bailando, ¿ah? ¿Qué tal? Bueno, así empezamos nosotros con buen ánimo como siempre, luego de Punto Noticias, listos para seguir conversando de los temas que nos interesan muchísimo y estamos seguros que a ustedes también. Gracias a todos quienes nos escriben diariamente, nos envían sus inquietudes, sus dudas, sus quejas, sus dolores, sus alegrías. Bueno, para eso estamos aquí en Radio Pichincha, para aportar un poquito con información, para averiguar también esas cosas que a usted se le hace difícil poder encontrar información y datos. Y pues queremos compartir este espacio con ustedes. Desde la cabina de Radio Pichincha les saluda Sofía Montoya y Andrés Durán está desde su casita esta mañana también con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días, queridos amigos, un gusto poder compartir con todos ustedes en esta mañana un tantito fría acá en la capital de los ecuatorianos. Por acá en el Valle de los Chillos está un poquito fría. Por allá, ¿cómo está la cosa, Mira Sofía? tú, mírame cómo he venido hoy. Con la bufanda, pues tapando todo el cuello, porque bueno, la verdad es que se hace frío, una noche lluviosa, y cada vez que llueve así como llovió anoche, yo me pregunto, bueno, ojalá no existan daños, infraestructuras. En Quito hay pues muchas zonas de riesgo cuando llueve. Así que bueno, estamos pendientes de todos modos, y si es que tienen algo que contarnos, algo que alertar, pues llámenos, escríbanos, que estamos para eso por acá en Radio Pichincha. Así que metamos de leña al fuego, no esperemos más. Hoy es un programa chévere, entretenido, tenemos denuncias del pajarito azul, el Larry está calientito, así que sería bueno compartir con todos ustedes. Recuerden, por favor, queridos amigos, que nos pueden sintonizar por la 95.3 acá en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabís de mis amores, donde llegue la señal de esta hermosa emisora. Bueno, arrancamos entonces con el pajarito azul. ¿Qué dice Larry esta mañana? ¿Qué dice Larry? 9:06. ¿Qué dice Larry? Bueno, vamos a revisar un tuit de Carlos Oporto. Ya se ha vuelto casi un miembro más del equipo de 7F Plus. Y él dice, la ministra de Salud en una conferencia, afirma que desde el 27 de diciembre hay un fallecido diario por COVID en todo el Ecuador. Y que no hay aumento de mortalidad. No sé si es por desconocimiento, de no saber leer datos o desconocimiento de la realidad que está pasando. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente la ministra y ya lo comentamos. Una comparación con las personas fallecidas asociadas con COVID, nosotros podemos ver que no existe un mayor incremento de la mortalidad. En la semana 52 hubieron 7 casos fallecidos confirmados por COVID y más o menos la misma cantidad se presentará en la próxima semana. Y eso es gracias al plan de vacunación y al plan integral de control de la pandemia, el plan Fénix, que hemos venido desplegando desde julio del año pasado. Bien, el plan Fénix, nos dice la ministra de Salud. Lo que llama la atención de todo esto es que además de desconocer las cifras o además de generar el beneficio de la duda de las cifras, lo que realmente preocupa es que el gobierno no encuentra la salida a un problema que ya lo venimos arrastrando. Yo sostengo que este no es del 2022, este es el 2020, tercera parte sería. Y se va a seguir extendiendo mucho más este año. Es la patita del 2020 y estamos viendo las acciones en concreto por parte del gobierno. No le encuentra la respuesta a este tema de la pandemia, de la sindemia. Ha sostenido que la vacunación es la única salida y respuesta al tema para reactivarnos económicamente y volver a una supuesta normalidad que ya no existe. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Yo el día de ayer tenía la oportunidad de hablar con una doctora, una médica que está en la primera línea de la pandemia, y me dicen que nuevamente están incrementándose los casos de personas que van a parar a cuidados intensivos. Incluso con 2 dosis de la vacuna. Entonces, lo preocupante de todo esto es que además de que podría ser que haya bajado los niveles de mortalidad,
Lo preocupante es que lo que no va a bajar es el desabastecimiento de medicinas en el país y sobre todo el abarrotamiento del sistema sanitario público. Y eso es lo que debe preocuparnos de sobremanera, queridos amigos. Mira las cifras que también proporciona Carlos Oporto solo de la ciudad de Guayaquil, un poco pues continuando a esta duda, a esta inquietud sobre las afirmaciones de la ministra de Salud en torno a que todo está bien, hay un fallecido diario, y bueno, ese fallecido diario sigue siendo el pariente de alguien, el familiar de alguien, una persona, un ciudadano ecuatoriano que merecía pues todo el cuidado, todo el respeto por parte del sistema de salud pública y también de este comité de operaciones de emergencia que es el responsable en este momento de cuidarnos, bueno, corresponsable, porque los ciudadanos también pues somos, tenemos también esa tarea de autocuidarnos. Pero dice en Guayaquil, casos diarios, un incremento de 450, hospitalizados, un incremento de 103 en un día, personas en UCI, 16 personas adicionales, en total hay 127 personas solamente en Guayaquil. Fallecidos COVID diario, dicen 9, un incremento de más 1. Exceso de fallecidos, según lo que Carlos Oporto pone, que son cifras que se han estado analizando, vi que incluso estaban manejándose con otros expertos, algunos matemáticos, 22 personas en exceso han fallecido en Guayaquil y el incremento diario es de 4 personas. Exceso de entierros diarios, 20, dice Carlos Oporto en su tuit, con distintas fuentes, así es que sin duda esto pues le hace darle prácticamente una cachetada en el buen sentido de la palabra a las afirmaciones de la ministra de Salud cuando dice, no se preocupen, hay un solo muerto diario, bueno, ese muerto no es mi familiar, eso sí, ¿no? Pero hay un solo muerto diario en el país y no va a pasar nada, entonces hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones tan suaves que se dan en torno a la pandemia, porque a la gente le generan esa sensación de tranquilidad y de no pasa nada, como ocurrió en el 2020, cuando dijeron que el peor virus era el miedo y pues habilitaron la posibilidad de que se hagan estos espectáculos deportivos masivos y muchísimas otras cosas más, conciertos que también fueron permitidos en plena pandemia y bueno, el resto ya es historia y lastimosamente somos los ecuatorianos los protagonistas de esa historia que se convirtió en una historia de terror. 9:11, Andrés. Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Qué decir cuando apenas en la Asamblea se está tramitando una ley para gestionar la pandemia a casi 2 años de que haya iniciado la misma? A ver, son algunas cosas las que se tienen que abordar acá, ¿no? Después de 2 años, ¿qué esperábamos los ecuatorianos? ¿Qué esperábamos los ecuatorianos después de 2 años de inicio de esta pandemia, que paulatinamente se fue convirtiendo en una sindemia? Hay que tomar en consideración, queridos amigos, que no es la primera vez que la humanidad atraviesa por una pandemia. Después de leer, después de sentarnos, de investigar, después de entender lo que está sucediendo en términos políticos, económicos, culturales, hasta un poco mentales, uno tiene que dar cuenta que no es la primera vez que la humanidad atraviesa por una pandemia. Producto de esto genera unas distorsiones en todo ámbito, en el ámbito económico, político, institucional, incluso hasta en el comportamiento individual de las personas. Hay recientemente un estudio que se ha publicado en una prestigiosa revista estadounidense de Harvard, que dice que a la par del incremento de las muertes por la COVID-19 y de todo este contexto sindémico, también se incrementa la tasa de suicidio. Mira tú. Y claro, uno revisando un poco la literatura da cuenta de esto, ¿no? Entonces, realmente la pandemia tenía que ser abordada con la capacidad técnica, con la evidencia que tenemos al respecto, con estudios, con la participación de la ciencia y la tecnología. Pero no se lo ha hecho.
y hemos esperado recién 2 años para publicar un primer debate de una normativa que tiene 34 artículos y que pretende solucionar el tema de salud en el país. Yo creo que evidentemente no alcanza. Y hay preguntas centrales que nos tenemos que hacer, que se lo han hecho los organismos no gubernamentales que trabajan y que investigan al respecto. Insisto en esto porque es súper importante. ¿Cuál es la nueva normalidad que tiene que perseguir el Ecuador? Yo les decía el día de ayer, por ejemplo, que está discutiendo, solo por mencionarle algún aspecto que plantea esta ley, que tiene que ver con los impuestos. ¿Qué está discutiendo en este momento la provincia de Quebec en Canadá? ¿Qué está discutiendo en este momento? Bueno, contarles que en Quebec, solo en esta provincia, hay alrededor del 12% de residentes que no están vacunados, pero presentan la mitad de casos hospitalarios de estas personas que no están vacunadas. 12,000 muertes y el 45% de estas personas están en cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir esto para Canadá? Que hay que impulsar un impuesto para cobrar a estas personas que han decidido no vacunarse. No sé si sea una alternativa, pero al menos creo que se tiene que propiciar una discusión en el país. ¿Cuál es la discusión que estamos sosteniendo hoy por hoy? Si el COE emite o no reglamentos, si el COE emite o no disposiciones para mitigar los estragos de esta pandemia, pero realmente le paramos bola al COE. Esto por mencionarte un ejemplo, querida Sofía. Bueno, pero eso da para discusión, ¿no? Lo que tú estás mencionando. Me parece que, bueno, hay varias realidades, pero sobre el tema de los vacunados y no vacunados, creo que hay una discusión mucho más amplia. Yo ayer precisamente ponía un tuit y tuvo bastante interacción. Yo decía, yo estoy vacunada, pero me pregunto, ¿no se están pasando un poquito con las restricciones a los no vacunados? Porque no estar vacunado no significa que eres la peste en persona, y también los vacunados son capaces de contagiar. Entonces, a mí sí me genera algunas inquietudes con respecto a estas restricciones de derechos que se están haciendo a los no vacunados. Yo estoy de acuerdo con que nos vacunemos, estoy de acuerdo con la posibilidad y tengo esa certeza de que si nos vacunamos estamos cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos. Sin embargo, también creo que hay que ponerse en la posición de los no vacunados, porque creo que nadie les está escuchando y tampoco se están dando argumentos más sólidos para decir que se vacunen. Y muchísimas personas me escribieron, algunas personas me decían, la diferencia no es si se contagian o no, sino la gravedad de los síntomas. Las personas que deciden no vacunarse no solo ponen en riesgo su salud, también la del entorno, en un escenario de aumento de la presión hospitalaria. Esto lo decía Margarita Guerrero Calderón, que me escribía en respuesta a mi tuit. Pero también hay otras personas que me dicen, se niega el derecho a la movilidad, el mismo derecho que se impide a una persona privada de la libertad, es decir, ciudadanos juzgados y condenados por ejercer su derecho sobre su vida. Es un derecho humano básico. Si por lo menos la vacuna fuera la solución, pero no es así. Esto es lo que dicen, y hay diferentes corrientes y varias opiniones. Yo te digo, Andrés, yo estoy de acuerdo con la vacunación, pero no estoy de acuerdo con las restricciones que se están haciendo a los no vacunados, porque son restricciones de libertades, son restricciones de derechos, y esto en algún momento puede llegar a generar problemas. Yo sé que mi opinión es solamente una opinión, pero sí creo que habría que abrir el debate y tratar de generar esta discusión entre personas especialistas que conozcan, y también escucharles a las personas que no se quieren vacunar por A o B motivo. Lo que tú planteas, yo lo suscribo. No es lo opuesto a lo que yo estoy diciendo. Yo lo que les estoy intentando plantear, queridos amigos, es que en algunos países este debate avanza, y acá en el Ecuador está completamente estancado. Hay algunos elementos, y yo creo que sería para un programa especial entender lo que está pasando con las personas antivacunas y entender lo que piensa la gente que son pro vacunas. Eso sería supremamente interesante, porque tú tienes desde el argumento de que la vacuna te genera un cambio genético en el cuerpo, hasta que me dijo mi primo que con la vacuna le dio una trombosis, ¿ya? Entonces hay que ir seleccionando y tomando en cuenta cuál es el argumento que realmente contribuye y abona al debate. Además, tomando en cuenta también una cosa, son 400 años de avance de la ciencia, la tecnología y la investigación.
La primera vacuna se hizo en el siglo X y lo hicieron los chinos. Entonces, algo debe haber avanzado la humanidad en este tiempo para propiciar esta discusión. Yo coincido contigo, Sofía, cuando tú dices, para mí hay una violación de los derechos humanos, el libre tránsito y la movilidad, efectivamente, pero esto tiene que ver más allá de ser pro o antivacunas, tiene que ver con la capacidad técnica que tienen los países, y lo dice la CEPAL, para identificar cuáles son las verdaderas prioridades en este país. Y te pongo un ejemplo muy simple, y quizá ya vamos entrando un poquito en lo económico. La prioridad en este país, y para el gobierno nacional, es que prolifere la informalidad. La informalidad. ¿Por qué mejor no incursionamos en el e-commerce o en el comercio en línea a través de esos vendedores que pululan en las calles, o los asociamos o buscamos el cooperativismo? El gobierno ni siquiera ha identificado cuál es la prioridad económica en este país. ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde se producen esos insumos? ¿Cómo podemos hacer subsistir a la familia? Y a pesar de que no se propicia ese debate, lo que hacemos es propiciar el garrote. Entonces, yo creo que el país está completamente desubicado. Evidentemente, esta ley de 35 artículos no ayuda a solucionar el tema de la pandemia. No dice nada esta ley realmente. No, y ese es el problema que nosotros tenemos. Por eso yo te digo, ¿en qué están discutiendo este impuesto? La provincia como tal lo está haciendo. En Singapur está sucediendo exactamente lo mismo. En Grecia ya se aprobó un impuesto. No estoy diciendo que la medida y la solución tenga que ser draconiana y meterle un impuesto a la gente. Lo que estoy diciendo es que esos países ya discuten, y acá ni siquiera en 2 años de sindemia tenemos una normativa que regule los estados de excepción. O sea, estamos tan atrasados y tan choqueados por esta pandemia que estamos creyendo cualquier cosa. Las autoridades, la ciudadanía, los organismos no gubernamentales, la academia, todos estamos completamente dispersos, y esa es la principal preocupación. Bueno, sí se están discutiendo multas hasta 3 salarios básicos en una situación bien compleja para la economía de los ecuatorianos, a pesar de que hoy veo que se alegran por algunas cifras de recaudación de impuestos durante el 2021. Sin embargo, la situación de los ecuatorianos es compleja, ¿no? Y pues tomando en cuenta la arbitrariedad con la que también los sistemas de control en el país actúan en ocasiones, y que a veces esto se presta mucho para pues intentar más bien chantajear a la gente. A mí sí me parece que sería complejo establecer multas de hasta 3 salarios básicos a las personas por incumplir algunas medidas, porque a veces estas medidas también resulta que son bastante arbitrarias o no tienen concordancia en un sector y en otro sector. Los centros comerciales nadie controla, pero en la calle sí te pueden controlar en un espacio abierto donde se supone que hay menos posibilidades de contagio. Entonces, la discusión creo que sí debería incrementarse con argumentos técnicos que puedan ser aportados y que pueda abonar ahí el campo científico, las universidades, las personas que realmente están estudiando qué está pasando. Pero a mí, por ejemplo, ayer, Andrés, me sorprendió ver en las noticias lo que están haciendo en China, y digo, o sea, no entiendo lo que están haciendo en China, que hasta con lanzallamas están pasando por las calles, limpiando las calles con desinfectantes, como que cuando ya los mismos especialistas y los expertos han dicho que es el problema menor, la superficie, sino el contacto de las personas, ¿no? Y bueno, cómo trasladan a los niños pues como astronautas hacia unos campos de concentración, que también me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, no sé, la verdad, en nuestro país estamos bastante mal, pero en realidad en el mundo creo que todavía no se ha comprendido cómo manejar esta pandemia y cómo lograr retener estos nuevos brotes de una manera pronta. Oye, y a propósito de lo que tú mencionas, a mí también, o sea, sí, evidentemente llama la atención, preocupa, uno le provoca una especie de repudio a ese comportamiento gubernamental, estatal, lo que fuese, pero para que ustedes se den cuenta, queridos amigos, que este 2020, yo insisto, 2020, se va a extender por lo menos un par de años más, y vamos a estar tan desconcertados, tan conmocionados por los sucesos, que la humanidad va a caminar así.
Pero a mí algo que me preocupa es que, además del tema de la pandemia, el verdadero desafío es ganar el argumento moral. Ese es el verdadero desafío. Porque fíjate tú que se genera una división y una escisión entre los no vacunados y los vacunados. Se genera una escisión, una división entre gobiernos fascistas y los supuestos progresistas. Se genera una escisión y una división entre las personas que garantizan los derechos o el perfil un poco más democrático y los que no están de acuerdo con ese sistema. Hace pocos días también se conmemoró el asedio al Capitolio de los Estados Unidos, recientemente. Y dicen los expertos, y ayer leía una columna muy interesante, pero supremamente interesante, en The Guardian, que decía que esta corriente sigue viva y va a salir a las calles en plena pandemia a ser agente de contagio y a sabotear la democracia, decían ellos. Y si nosotros le analizamos la situación en América Latina, ¿te fijaste lo que pasó recientemente en Bolivia? Este 26 de enero van a un paro las personas que no están vacunadas, que son antivacunas. O sea, me parece que el tema es tan polimorfo, tan grande, tan grandilocuente, que lo que va a generar en la sociedad es una división, es un antagonismo. Y lo que tenemos que propiciar, y esto le va a pasar factura realmente al presidente de la República, pero lo que tenemos que propiciar es un debate entre los unos y los otros para comprender argumentos técnicos y científicos. Esa es la verdadera preocupación, porque fíjate lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hasta 2 meses después se viene el 50% de contagios en Europa. ¿Qué va a pasar en América Latina con sus endebles institucionalidades sanitarias? ¿Dónde vamos a parar? Esa es la pregunta, el enigma. Y bueno, mira tú que también se cuestionó muchísimo lo que dice este proyecto de ley en torno a que podría estarse vulnerando la inviolabilidad de domicilio, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el control de la pandemia, que puedan ingresar a tu casa? Bueno, es realmente complejo y da para todo un debate. Ojalá realmente en la Asamblea estén pensando en debatir esto. En la primera discusión en el Pleno, en la Asamblea, pues hubo voces en contra de las multas. También se planteó un poquito de esto, de que se estaría pues brindando al COE superpoderes como para prácticamente mantenernos en un estado de excepción de forma permanente, con esto de las alertas sanitarias que se puedan dar, pero hay cosas que pueden preocuparnos y que pasan por ese lado, ¿no? El control de la ciudadanía también, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también pues para frenar otros procesos sociales, cuando en nuestro país también vemos que colectivos de defensa de los derechos de los trabajadores, colectivos sociales, cuando dicen vamos a salir a las calles, sorpresivamente resulta que se decreta un estado de excepción o alguna medida que pudiera frenar y pudiera poner en pausa los derechos de las personas para salir a las calles o para movilizarse en un momento dado. Así es. No sé si tengo buen retorno, se me escucha. Sí, no se sé, te oye bien, Andrés, se internet. te oye bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Te quería decir algo que, bueno, cuando uno está confinado y tiene la oportunidad de enclaustrarse, tiene un poquito más de chance de leer. Y ayer tenía la posibilidad de leer una novela encantadora de Albert Camus titulada La peste. Él dice lo siguiente, y quiero compartir con todos ustedes, queridos amigos. Ha habido tantas plagas en el mundo como guerras, pero las plagas y las guerras siempre nos encuentran igualmente desprevenidos. Y esto es lo que tenemos que cuestionar. Cuando él escribe La peste, lo hace en la Argelia francesa e identifica que se venía evidentemente una pandemia. Entonces las ratas se habían tomado la ciudad de Onan, y paulatinamente empezaron a enfermarse los ciudadanos. Y los ciudadanos salían de sus casas y veían ratas completamente muertas, desangrándose en las entradas de sus casas. Pero la autoridad sanitaria pensaba que era una exageración por parte de la ciudadanía, hasta que empezaron los contagios. Y con los contagios a la par empezó el desequilibrio mental de la gente. Empezaron los suicidios, gente que empezaba a querer colgarse, suicidarse.
Y con ese comportamiento también empezó los desequilibrios económicos. Entonces, ¿por qué parafraseo medianamente bien esta novela? Porque a mí me parece que lo que estamos viviendo no lo entienden las autoridades, la ciencia ecuatoriana no lo está estudiando y sobre todo la ciudadanía tampoco lo está comprendiendo. Entonces, propiciar estos debates me parece a mí centrales para que nosotros podamos entender, en una lógica quizá de expectativa versus realidad. Fíjate lo que está pasando en el ámbito económico, querida Sofía y queridos amigos. Cuando Europa propone el impuesto a las ganancias extraordinarias o al patrimonio en tiempos de pandemia, de sindemia, en el Ecuador lo que hacemos es aprobar una reforma tributaria para lavar los activos en el exterior. O sea, así de distorsionada está la situación en este país. Entonces uno se pregunta si la expectativa era mejorar la redistribución de riqueza en tiempos de contracción económica, esa era la expectativa, terminamos haciendo todo lo contrario. La realidad es que facilitamos el lavado de activos y de paraísos y guaridas y refugios fiscales, entre esos los del presidente de la República y otros tantos agentes económicos, y no propiciamos la redistribución de esa riqueza para facilitar el alivio financiero de la familia ecuatoriana. Entonces, yo creo que esta distorsión es producto de muchas cosas y lo que prevalece acá es el poder económico. Algún momento nosotros establecimos con claridad esta aproximación. Hoy lo que está sucediendo en el país es una sociopatía institucionalizada. Así es. Y yo no me voy a cansar si es que de decir. Lo miramos desde este punto de vista, cuando las pruebas cuestan $45 y en otros lugares mucho más. Claro, solamente el que tiene dinero puede diagnosticarse de forma rápida y poder detener de pronto los contagios. Cuando vemos que a las instituciones, a los gobiernos autónomos descentralizados no les permiten seguir abasteciéndose de pruebas PCR para ofrecer un servicio a la ciudadanía a bajo costo, vemos que evidentemente hay grupos de poder que deben estar preocupados por lo que puedan perder de ingresos, ¿no? Porque si los laboratorios ofrecen tan caras estas pruebas y hay una competencia, lo miran como algo terrible y lastimosamente están del lado del Estado también y no permiten que pueda seguir abasteciéndose los gobiernos autónomos descentralizados. Pero hay más, y pues antes de ir a la pausita, mi Javi, solamente un minuto, lo que se mencionaba y lo decía Licenia en la entrevista con el viceministro de Trabajo, que hoy hay una violación a los derechos de los trabajadores muy fuerte y lo han denunciado muchos amigos y amigas que nos han escrito y que nos dicen que, por ejemplo, los permisos de trabajo se los están cobrando a los trabajadores, que se los están descontando de vacaciones, los permisos por tener COVID, por ejemplo, y también hay empleadores que les están obligando a trabajar aún contagiados. Entonces, esto genera un ambiente pues mucho más preocupante en el país. Solamente algunos mensajes que nos han enviado. Sandra Guerrero nos dijo ayer, los docentes nos van a descontar estos días que no estamos asistemos con fiebre, tenemos que ir a trabajar o nos van a descontar. También nos dicen acá en el Banco Pacífico, hay muchos chicos en atención al público que están positivos, que les están haciendo trabajar. Muchos han tenido contacto con casos positivos y los doctores les dicen que la atención al público no pueden aislarse. Además, como votaron a tanta gente, ahora no saben qué hacer. También mencionan que hay docentes a quienes les están pidiendo su carnet de vacunación con la dosis de refuerzo para pagarles las quincenas. Y este tipo de cosas que son muy arbitrarias y la gente no sabe a quién denunciar, no sabe cómo obtener esta respuesta de parte del Estado y simplemente va a ocurrir lo mismo que en el 2020, que se despidieron a muchísimas personas sin pagarles sus indemnizaciones, que se tomaron de estos argumentos para dejarlos sin un sustento y sin la posibilidad de tener algo con que sostenerse mientras encuentran pues otro trabajo. Así es que así estamos mientras se discute esta ley a casi 2 años del inicio de la pandemia y en realidad no se discute nada en nuestro país. Así es que es preocupante, realmente es muy preocupante lo que está ocurriendo.
Momento de hacer una pausita, me dice el Javi. Sí, ya nos vamos a la pausa y volvemos, amigos y amigas. Vamos a estar hablando con un dirigente de Solanda también para que nos cuente cómo está este sector con el tema de las afectaciones que ellos dicen responden a la construcción del metro de Quito. Volvemos enseguida. Bueno, estamos ya de regreso, amigos. No paran estos mensajes que nos dicen que hay abusos contra los trabajadores. Dice, hay empleadores que te incluyen en el descuento sábados y domingos o incluso no te hacen válido el teletrabajo. Esto está ocurriendo en instituciones públicas y en instituciones privadas, pero también en las públicas. Ayer también me alertaron acerca de este tema y bueno, muy complejo. Bueno, aquí estamos por lo menos para tratar de procesar esas inquietudes. Hoy Licenia le preguntó al viceministro de Trabajo. Esa entrevista se va a reprisar en la tarde para que estén pendientes y puedan escuchar, y nosotros también hemos solicitado una entrevista para que se puedan responder a estas inquietudes de forma puntual, Andrés. Se fue el Andrés, se nos fue. Bueno, puedes abrir tu micrófono, Andrés, estás con el micrófono apagado. Ahí no estamos, de vuelta. Ahí sí. Ya. Den 2 golpes, confirmen. Sí, aquí estamos. Confirmen para confirmar. Ya, perfecto. Confirmadísimo. Les decía lo siguiente. Datos de color para que ustedes lo tomen en consideración. 34,000 trabajadores en evasión o subdeclaración fueron regularizados solo en el año 2020, a finales de 2020, según los reportes del IES. 34,000. O sea, al tema que acabas de mencionar, Sofía, de trabajadores que están sufriendo acoso laboral, bueno, incluso acá sería interesante ya volver a conceptualizar, ¿no?, el tema jurídico, porque estamos en medio de pandemia. Eso la ley propuesta por la Asamblea Nacional no lo hace, no lo trata, no lo trabaja. No. Pero en este tema de la evasión y la subdeclaración, fíjense ustedes, 34,000 trabajadores fueron subdeclarados ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, no estaban afiliadas, no tenían la afiliación y no se estaba garantizando ese derecho. Y esas empresas evadieron incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esos ciudadanos no tenían derecho de acceder a los servicios que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, la situación es realmente calamitosa. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades frente a esto? Porque mientras eso sucede, lo que emerge o ha emergido en estos últimos meses es justamente una ambición por privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dicho sea de paso, fue una oferta de campaña del presidente de la República. Para variar, así estamos, amigos y amigas. Vamos a dirigirnos al barrio de Solanda. A propósito, nos escriben de Solanda y nos dicen, por acá parece que el virus no existe porque en Solanda y el mercado mayorista no usan mascarilla el 90% y las autoridades no hacen absolutamente nada. Esto nos escribe a través del Facebook nuestra amiga Nargis Ana Narváez. No sé si tenemos ya la conexión con el invitado. No, bueno, vamos a esperarle un ratito al señor Fernando Chamba. Mientras tanto, Andrés, yo creo que podemos pasar a otro tuit para revisar también qué es lo que está pasando con el Banco del Pacífico. La asambleísta, ex asambleísta parlamentaria andina, en este momento Cristina Reyes, ayer puso un video que se hizo viral por lo que menciona con respecto a cómo ha caído cómo han caído las utilidades del Banco Pacífico. A ningún niño le amarga un dulce, al igual que a ningún banquero le desagrada un nuevo banco. Es difícil de creer que una empresa pública como el Banco del Pacífico, que siempre estuvo entre los 3 primeros bancos más importantes del país, pueda llegar al puesto número 10 en manos de alguien como Roberto González, que fue contratado como el gran administrador. ¿Contratado para qué? ¿Para tener este récord? Señor González debe ser investigado por llevar una administración sospechosamente dolosa que se percibe tiene como único objetivo bajar el valor del banco. Este tipo de actuaciones administrativas son propias de personas sin ética y sin escrúpulos. Tiene que explicar por qué el cierre de 18 agencias
La cantidad de despidos. ¿Por qué ha obligado a la venta de cartera y la falta de colocación de dinero manteniendo los costos operativos casi a la par de los ingresos? Esto es algo que no tiene lógica y más pareciera un plan fraguado para desmantelar a una rentable institución pública donde los grandes administradores y exitosos banqueros la están destruyendo. Es la repetida y mala estrategia desprestigiar lo público y rentable para hacer poco atractivo a la inversión extranjera y justificar su venta a precio de gallina enferma, para que luego aparezca El Salvador, un banquero experto a comprar el banco casi en quiebra. Por eso esta vieja y conocida canción que hablaba del banco que cada día crecía más, ha cambiado a ese. Este es el banco que se lo quieren feriar a precio de gallina enferma, así se quieren llevar. Lo que más molesta a los ecuatorianos es que quien ha fraguado este plan maléfico piensa que somos soquetes, y lo digo con S, y no como debería decirlo, con C. ¿Acaso nos toca esperar el saqueo de todos los bienes y empresas públicas rentables del país? Si tanto quieren vender el Banco del Pacífico, el BIES, bien puede recibir una parte de estas acciones del banco que se venderá a precio de gallina apestada, como parte de la deuda que el Estado mantiene con el Banco de los Trabajadores y Jubilados. Señor presidente, existe una frase muy vieja y conocida en el argot popular: no hay que dar papaya. Y usted como banquero no puede ser juez y parte en un negocio rentable hasta hace 2 años que ha sido encomendado para que lo quiebren. Señor presidente, usted tiene oportunidad de mostrar lo contrario y que el país recupere la confianza ya perdida en su accionar. Las apariencias no engañan, las que engañan son las expectativas. ¿Qué decir de esto, Andrés? Un comentario cortito porque ya tenemos a nuestro invitado esperando para poder contarnos cómo está la situación en Solanda. La verdad no hay mucho que decir, la parlamentaria lo dijo todo, es así, Sí, o sea, es la primera vez que yo escucho coherente y sensata a Cristina Reyes, más bien felicitarla. Me parece a mí que es súper importante eso, tener coherencia con las cosas que se están analizando, y lo que preocupa es eso, ¿no? Que estuvo hace poco tiempo en el segundo lugar como uno de los bancos más rentables del país, y ahora casualmente está en el 10º lugar. Claro. Y tomando en cuenta que en 2009 el presidente de la República, el actual presidente de la República, le envió una propuesta al expresidente Correa para hacer la compra de este banco. Me refiero al Banco del Pacífico. Totalmente. Las utilidades 2018-2019 de este banco fueron del 100% por encima, incluso 2020 bajaron al 30%, y hoy esas cifras negativas que nos hacen pensar y que nos hacen preguntarnos qué está pasando con la gestión del Banco del Pacífico. Y efectivamente el llamado es a que fiscalicen, a que hagan su tarea los legisladores sobre cómo se está administrando este banco. 9:45 vamos a darle paso a nuestro invitado el día de hoy en El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Conectarnos con nuestro invitado Fernando Chamba, que nos dicen por acá en la parte técnica que tiene dificultades para conectarse, pero ya está con nosotros. Ahora sí lo tenemos desde el barrio de Solanda. Los vecinos de este barrio durante estos días han alzado su voz por lo que está ocurriendo con este barrio que se está hundiendo, y ellos dicen que responde a la construcción del metro de Quito. ¿Cómo está, don Fernando? Buenos días. Por favor, prenda su micrófono, habilite su micrófono, que lo tiene apagado. Sí, muchas gracias. Buenos días, mi estimada Sofía, estimado Andrés, un gusto saludarlos. A ustedes y a través de ustedes a la audiencia de este importante medio de comunicación. ¿Me escucharon? Hola. Sí, yo sí le escucho, no sé si Andrés le escucha, pero bueno, para empezar este diálogo, saludos al barrio de Solanda. Por acá nos dicen que hay
nos estaban enviando mensajes que nos dicen que no se está haciendo caso a la pandemia por este barrio y que casi nadie usa mascarilla. De paso, se lo decimos para que estén alertas también, pero el tema de las viviendas nos convoca muchísimo porque se habla de que son alrededor de 200 a 400 casas las que podrían estar afectadas. Cuéntenos, el día de ayer ustedes tuvieron una rueda de prensa y pudieron manifestar qué es lo que está ocurriendo en este sector. Cuéntenos, ¿cuál es su realidad? Bueno, primero lamentamos la ausencia de este importante medio de comunicación en la rueda que dimos, en la rueda de prensa que se dio ayer, en respuesta a una desatinada rueda de prensa y afirmaciones inapropiadas de parte del señor gerente del metro. Creíamos que es de nuestro deber moral, nuestra obligación de responder a las falacias de un funcionario que es el responsable precisamente de una de las obras, de conducir precisamente una de las obras más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, la más costosa, es más, la más costosa, la que ha causado muchos daños a nuestra ciudadela y que lamentablemente el señor gerente del Metro de Quito, en vez de ponerse como funcionario del municipio, como funcionario de todos los quiteños, en vez de ponerse la camiseta de la ciudadanía quiteña, más bien está puesta la camiseta de la empresa constructora que nos ha causado destrucción en alrededor de 400 casas de nuestros vecinos de Solanda. Quiero explicar, en el sector 1 y 4, las casas que están más próximas en un perímetro aproximado de 200 metros, alrededor del gran pozo de 8 metros de diámetro y alrededor de 30 metros de profundidad, de donde sacaron ingente cantidad de agua del subsuelo de Solanda para poder construir el túnel con bombas de 6 pulgadas de diámetro que sacaron agua a las 24 horas del día por aproximadamente 2 años. A partir de los 3-4 meses que empezaron a construir el metro y empezaron a succionar el agua en este pozo inmenso, resulta que empiezan las fisuras, como lo hemos señalado, posteriormente grietas, y en el primer trimestre del año 2018 se empezaron a ver daños estructurales, destrucción de las paredes con daños estructurales y concomitantemente hundimiento del suelo con destrucción de las calles, de los parques y también destrucción de las alcantarillas, cuya responsabilidad es de la empresa municipal y que hasta ahora no ha dado ninguna respuesta y permanecen callados después de haber permitido que esta empresa destruya las calles que no están arregladas, destruye el alcantarillado que no está arreglado y lo que es más, destruye el patrimonio de alrededor de 400 familias que están en un perímetro aproximado de 200 metros alrededor del pozo o de los pozos de agua por donde succionaron el agua del subsuelo de Solanda. Esto quiero ser enfático, que no son todas las casas de Solanda, que son alrededor de 17,000 soluciones habitacionales. Es apenas 400 casas, de las cuales 100 aproximadamente ya están abandonadas y no hay ninguna respuesta por parte del metro ni del municipio. Se han pasado... Estimado Fernando. Y no han dado solución a nuestro problema. Bien, Andrés, creo que nos ha planteado la realidad de Solanda, un barrio muy querido del sur de Quito. Yo quería consultarle lo siguiente, frente a esta situación y el diagnóstico que ustedes han hecho, supongo que técnico, porque también me imagino que deben haber estado asesorados por técnicos de la materia, ¿cuáles son los argumentos o las acciones jurídicas que ustedes emprendieron? En este caso, en contra de la municipalidad y en contra de la gerencia del metro. ¿Ustedes ya han accionado jurídicamente en contra de estas autoridades o qué están considerando para iniciar el argumento jurídico? A ver, yo quiero dar algunos elementos de juicios previos, mi estimado Andrés, y con mucho gusto le respondo la pregunta. Este es el informe del diagnóstico preliminar de la Universidad Católica y de la Escuela Politécnica Nacional. No se puede dudar
de la academia del más alto nivel, como son las dos universidades, en un convenio con el municipio que se firmó el 3 de julio del 2018. Y en octubre entregaron las siguientes conclusiones. No sé si así avance a ver a través de esto. Aquí están las conclusiones. No, es difícil verlo, pero díganos usted qué dice ese informe. Y las conclusiones de las conclusiones que llegan de las potenciales causas determinadas en el presente estudio: estructura geológica y geotécnica, es decir, el suelo freático, el suelo pantanoso, ¿ya? En donde está sentada Solanda y que hay mucha agua debajo de Solanda. Transferencia de cargas de la cimentación, es decir, hay casas que no están autorizadas sino hasta 3 pisos, como establece la ordenanza, y hay casas de 4 pisos. Pero ya me voy a referir a ello. Lavado de pinos, es decir, debajo del suelo de Solanda existe un lavado permanente con la extracción del agua, donde van quedando espacios, y esa es la razón que nosotros estamos diciendo y que coincidió con la construcción del metro. Estado actual de las alcantarillas, claro, y la extracción del agua, aquí está, quizá podamos ver la extracción del agua en el último punto. Extracción del agua en la construcción de la salida de emergencia número 24 dentro del proyecto Metro de Quito. Pero ya, si don Fernando, pero Solanda, lo que usted está diciendo que el terreno de Solanda, efectivamente, antes de que empiece la construcción del Metro de Quito, no tenía condiciones ni siquiera para construir viviendas, que había una situación compleja desde antes, pero se ha incrementado con la construcción del Metro de Quito. Por supuesto que sí. A ver, el suelo, nadie puede negar que el suelo de Solanda fue un suelo freático, un suelo pantanoso. Si es que es así, y fue remediado para la construcción de viviendas hasta de 3 pisos, y es verdad que hay casas de 4 pisos, no hay posiblemente unas pocas casas de 5 pisos, le desmiento al señor gerente que me venga a probar que en Solanda haya una sola casa de 7 pisos. Por eso decimos mentiroso. No existe eso es falso. Peor de 8 pisos y hasta 9 pisos, como se atreven a decir algunos funcionarios, mintiendo de la comunidad. Si sabían que el suelo era pantanoso y que había, y lo que es más, históricamente se sabe que existe dos grandes acuíferos en el sur de Quito, uno en Turubamba y otro en Solanda, ¿por qué permitieron la construcción del metro? ¿Por qué permitieron la construcción del túnel? Por eso cuando construyen sin los estudios geofísicos, escúchenme bien, que nos prueben, hasta ahora no nos han podido demostrar que existieron estudios geofísicos previos. No vieron estudios hidrogeológicos. Por eso cuando se encontraron pozas de agua que tuvieron que drenarlas. Y probablemente esa es la causa más elemental que se puede decir. Si sacaron el agua, crearon un vacío y se hundió el suelo. No es que se hundió una casa, se hundió en masa. El suelo de Solanda que está alrededor, que está sobre el agua que succionaron. Perfecto. Fernando, creo que eso queda bastante claro. Creo que la gente lo entiende y con estos estudios que acaba de mostrar es así. Ahora, en concreto, quisiera que nos ayude en honor al tiempo. Andrés, en honor al tiempo. Otra cosa que dijo el señor gerente del metro, que ellos tienen 58 actas notarizadas. Aquí las tengo yo. Aquí las tenemos. Bueno. En honor al tiempo, estimado Fernando, quiero que sea preciso con la respuesta. No avance, yo quisiera que ustedes la pudieran leer. No sé si se avanza a leer. No alcanzamos a leer, estimado Fernando, pero yo quisiera que sea concreto con la respuesta. ¿Qué acciones jurídicas van a emprender ustedes en contra del Estado y específicamente en contra del municipio? Ante la negativa de la empresa y la negativa de los funcionarios del metro, estamos iniciando varias acciones. Una, el contencioso administrativo. Otra, una denuncia que hicimos a la Contraloría General del Estado. Otra, que hicimos a la Fiscalía General del Estado, a la Superintendencia de Compañías, a la Fiscalía General del Estado. Estamos pidiendo ya una demanda, hemos planteado una demanda de acción penal, de carácter penal, porque no se pueden burlar de 400 familias de nuestra ciudadela. No se pueden burlar de la dignidad y el honor de nuestra gente. No pueden pisotear la Constitución de la República del Ecuador. Todas las personas
éramos hace 35 años, todavía un poco jóvenes, como 30 y 35, 40 años cuando nos entregaron las casas. Ahora nuestros vecinos son todos adultos mayores y estamos amparados por la Constitución de la República, que el gerente del metro y el municipio y los concejales por lo menos deberían ser sensibles y responder precisamente a estos requerimientos. Estamos iniciando las acciones penales correspondientes y es más, si no nos resuelven este problema, nos están obligando que en medio de esta pandemia tomemos acciones y medidas radicales. Pero aquí no se van a burlar del honor, de la dignidad de nuestra gente. No van a pisotear el patrimonio, no van a destruir patrimonio y se van a llevar los 50 millones que tienen de garantías de la póliza que el gerente del metro no quiere, dice que no tiene pruebas. Aquí tienen el estudio inicial, el estudio de diagnóstico. Entendemos, don Fernando, y le agradecemos muchísimo por exponernos de esta problemática del barrio de Solanda. Hay muchas personas que se han conectado con nosotros desde Solanda precisamente, y pues vamos a estar pendientes. Los espacios de aquí están abiertos, no pudimos ir a su rueda de prensa, pero les brindamos este micrófono abierto precisamente para que puedan expresarse y para que puedan dar a conocer esto que a todos nos preocupa, porque como usted bien lo dice, Solanda es uno de los barrios emblemáticos de la capital. Don Fernando, hasta pronto, un saludo, nuestra solidaridad con ustedes y estaremos siempre pendientes de lo que ocurre en este sector de la capital. Son las 9:58, momento ya de despedirnos. Nos quedamos con algunos mensajitos de algunos oyentes que nos están haciendo denuncias con respecto al pago del impuesto predial aquí en la capital. Dicen que no se está dando el descuento ofrecido del 10% cuando van a pagar en los bancos, y hay muchas otras denuncias que les prometemos procesarlas para el día de mañana. Viene Pichincha Rima y Francisco Carrión Sánchez, director del Patronato Municipal San José, estará hablando acerca de las acciones de la campaña Solidaridad sin Mendicidad. Andrés, ya nos despedimos. Nos despedimos, queridos amigos. Recuerden, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. See you late.